Si hay algo que describe ahora mismo Brasil, como está pasando en otros países de Europa o en Estados Unidos, es el auge del fascismo, del racismo y de la violencia representada en la figura de Jair Bolsonaro, candidato a las últimas elecciones. En las últimas semanas se han registrado varias decenas de agresiones atribuidas a sus seguidores, cada vez más violentos. Personas negras, homosexuales, transexuales, transvestis o mujeres feministas figuran entre las principales víctimas. Pero las semillas de este fascismo no germinaron y dieron sus frutos de la noche a la mañana. Ni este discurso del odio racista se construyó de un día para otro, ni Bolsonaro es una alternativa al actual sistema político. En este Brasil polarizado, cuyas heridas coloniales todavía están abiertas, más de la mitad de la población apoya sus palabras, y cada vez la violencia de sus seguidores es más que evidente. Desde comienzos de este año se han registrado hasta 130 ataques contra periodistas. Cuando sabemos que una joven que porta una pegatina antirracista recibe una paliza de varios hombres que llevan la camiseta del candidato fascista y le graban una esvástica nazi en el abdomen. Cuando uno de sus seguidores mata con 12 puñaladas a un activista negro, cuando el candidato afirma no tener control sobre sus seguidores, pero continúa expresando un discurso de estigmatización sobre las personas LGBTI, cuando legitima las recientes muertes de estas personas apuñaladas bajo el grito de Bolsonaro. Pese a este clima de violencia y odio, y quizás precisamente debido a ello, es importante destacar las luchas antirracistas y antifascistas organizándose en Brasil y también en otros países lideradas por activistas migrantes. Son luchas antirracistas lideradas principalmente por mujeres y por personas racializadas que ponen su empeño, sus energías, sus propios cuerpos y sus vidas para frenar el racismo. En este episodio he conversado con Mariana Oliza, del colectivo afrofeminista de Barcelona, con Talita de Fátima, activista antirracista afincada en Zaragoza, y con la periodista Luna Gámez, que está dando cobertura en estos momentos a las elecciones desde Brasil, para analizar de primera mano cómo hemos llegado hasta este punto, para saber quién es Bolsonaro y para conocer más de cerca las luchas y resistencias antirracistas en Brasil. Estás en Contradiscursos, episodio 13, Brasil, auge del racismo y luchas antirracistas para frenarlo. Comenzamos. Hola, soy Víctor Paul y este es un nuevo episodio de Contradiscursos, un podcast de actualidades y análisis sobre migraciones, racismos y activismos desde una perspectiva crítica y antirracista, porque no es suficiente con decir que no eres racista. Se necesita descolonizar la mente, cuestionar lógicas y discursos hegemónicos, incomodar conciencias, luchar contra el racismo activamente. Contradiscursos solo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete y comparte este episodio con tus contactos y redes sociales. Gracias por estar aquí una vez más. Te doy la más cordial bienvenida. Para quienes no conocemos a fondo el contexto en Brasil, nos interesa conocer algunos puntos de partida. He agrupado este episodio y todas las preguntas en torno a 3 cuestiones principales. La primera, conocer el contexto social y político en Brasil, es decir, ¿por qué el ascenso de la ultraderecha? ¿Cómo es que hemos llegado hasta este punto? ¿Por qué este cambio tan extremo? En segundo lugar, conocer quién es Jair Bolsonaro. ¿Por qué es peligroso para el país que un personaje como él y el fascismo que representa tome el poder y las instituciones, y conocer qué colectivos están en peligro inminente? Y siempre, pero especialmente en este clima de odio y violencia, es importante conocer, reconocer y destacar las luchas antirracistas y antifascistas de larga trayectoria y las que están surgiendo y organizándose a pie de calle, en las plazas, desde abajo, no solo en Brasil, sino también en otros países. Luchas lideradas por activistas migrantes, por mujeres y personas racializadas que ponen todo su empeño, sus energías, sus propios cuerpos y poniendo en riesgo sus propias vidas, como el movimiento ELENAO o el grupo Mujeres contra Bolsonaro, que ha movilizado a millones de mujeres de distintas ciudades de Brasil y del mundo
para luchar contra el fascismo y el racismo, para derrotar al coiso, al innombrable. Y estas luchas y resistencias antirracistas y antifascistas son el tercer punto en el que vamos a reflexionar. ¿Qué lecciones podemos aprender y por qué es necesario apoyarlas activamente? Así que, sin más demora, vamos a escuchar estos análisis y estas reflexiones. Ele é a faca que matou Katendê. Lo que pasa es que desde 2003 Brasil viene teniendo como un gobierno de izquierdas, primero con el presidente Lula, después con la presidenta Dilma. El primer gobierno de Lula fue todo un éxito con más de 80% de la aprobación de toda la población, pero esos 80% venían de las camadas más pobres, de las clases más pobres de Brasil, porque fueron las clases que más recibieron atención en ese gobierno. El gobierno del PT, que es el partido de Lula, tiene una política completamente determinada a acabar con la desigualdad del país, y eso significa sacar más de 12 millones de personas de la pobreza extrema, de la miseria y del hambre. Y en eso realmente ese gobierno fue un éxito. Entre tanto, la clase media tenía la sensación de que no era gobernada, no pasaba nada con ellos, porque ese gobierno era un gobierno para las personas pobres, para acabar con la desigualdad. La clase media se quedó rehén, se puede decir, de la tele, de los medios de comunicación, que por desgracia sabemos que reciben muchísimas influencias de empresas que están ahí manipulando sus intereses a través de noticias compradas, pero también por poseer esos medios de comunicación y poder determinar el contenido que va a ser expuesto en la tele, en las radios, en las revistas, todo eso, ¿no? Como pasa en muchos otros países. Y entonces ese gobierno popular, aprobado por el pueblo, estaba siendo atacado por los medios de comunicación de una manera muy fuerte, a punto de que la clase media, que se sentía abandonada, entre comillas, por ese gobierno, podía decir que era un gobierno corrupto y que todo lo que pasaba con el país de malo era por culpa de ese gobierno pechista del PT, por culpa de Lula y por culpa de Dilma también, que estaba en la presidencia mientras hubieron crisis importantes. Se entiende también que esas crisis importantes que hubieron en el país estaban coligadas a los acuerdos políticos que estaban hechos en ese momento para que pudiera gobernar Dilma, porque su vice, el Michel Temer, que de momento es el presidente, él ya no pertenecía al mismo partido de Dilma, ya no era del PT. Y entonces se puede decir que de momento Brasil ya no tiene un gobierno de izquierdas. Bueno, yo creo que el ascenso de la ultraderecha en Brasil es algo que ya estaba ahí. Está en la historia, en la cultura brasileña. Automáticamente todo el colonialismo, el racismo ha salido. Ha salido en el momento bueno, yo lo suelo decir, en el momento que, que la familia de la empleada doméstica y la familia de la jefa, ¿no? Se han encontrado o en el mismo avión camino a París, o que la hija de la empleada del hogar y la hija de la jefa han empezado a estudiar en la misma universidad y compartir la misma clase. Eh, ahí, ahí es donde el ascenso de la extrema derecha brasileña empezó. Hemos llegado a este punto porque, claro, la sociedad brasileña no es una sociedad que piense, que quiere pensar, que lea, que estudie. Yo, por ejemplo, por la gente de mi timeline que apoya a Bolsonaro, es gente muy limitada, pero no ni solo limitada en cuestiones de estudios académicos, sino que gente que no le gusta leer, que no le gusta pensar,
que no le gusta razonar. ¿Sabes? Que tú, vamos, mira la mayoría de inmigrantes brasileños que están aquí y están votando en él. ¿Sabes? Y estos mismos inmigrantes después votarán al PP o a Ciudadanos o a Vox con el mismo discurso. Y es que repite una y otra vez, el kit gay, la bolsa gay, solo saben hacer esto, no les da para más. Y el cambio se debe a eso, se debe a que las minorías ahora tenemos derechos que antes no teníamos. Onde nos quero livre é a jaula. A hipocrisia indica os cidadãos de bem. Se puede entender también que hay una especie de ola de derechas que está pasando por casi todo el mundo. Y el Bolsonaro de Brasil, el candidato Bolsonaro, tiene muchas características similares a Trump de Estados Unidos de América. Por ejemplo, se entiende que quizás tenga también los mismos electores, la misma gente que votó a Trump tiene los mismos valores de la gente de Brasil que ahora quiere Bolsonaro, que no se molesta con la vuelta de una posible dictadura en el país. Entonces, es interesante analizarlo, pero a la vez es muy triste vivirlo y entender que realmente es una cosa que puede pasar, ¿no? Porque esa gente que ahora quiere elegir a Bolsonaro es gente privilegiada que nunca ha necesitado de políticas públicas, nunca ha necesitado de ayudas del gobierno para no pasar hambre, para tener un techo. Y esa gente que tiene una cultura demasiado clasista, porque por desgracia la tele, los periódicos, las telenovelas en Brasil siempre enseñan una gente privilegiada viviendo bien y haciendo con que el pueblo tenga simpatía a esa gente muy privilegiada y que vive muy bien. Entonces, de alguna manera, la clase media brasileña tiene como la ilusión de pertenecer a clase de los ricos. Siente que está más cerca de los ricos que de los pobres, lo que, por desgracia, no es así. En la vida, realmente, si tú tienes un trabajo y no tienes una empresa, no eres un latifundiario, dependiendo del gobierno que tengas, pues vas a pasar muy mal. Pero esa gente vive con esa ilusión de que pertenece a la clase rica, de que los malos son los demás, esa gente pobre que necesita el gobierno, así como pasa mucho en España, de pensar que vienen esa gente del tercer mundo a utilizar los recursos de aquí, ¿no? A vivir de las ayudas del gobierno, como si realmente el gobierno fuera una buena entidad ciega que estuviera para ayudar a cualquiera, que sabemos que no es así. Pero la gente de la clase media de Brasil, que se siente una casta muy especial, tiene esa ilusión de que la gente pobre es gente encostada, gente que no quiere trabajar y que está ahí haciendo vida con esa poca ayuda que el gobierno de izquierdas ha provisto para sacar a la gente de la miseria y del hambre extrema, que realmente son situaciones muy complicadas. Los proyectos del gobierno Lula son proyectos premiados en todo el mundo, pero, vuelvo a decir, el problema principal es que para la clase media es como si no hubiera gobierno, porque ellos no estaban siendo beneficiados de manera objetiva durante el gobierno de izquierdas en Brasil. Se esconde en un discurso isento. Bolsonaro se dibuja como favorito para ganar las elecciones de este domingo a pesar de que hace 27 años, el periodo de su carrera como diputado federal, que viene defendiendo un discurso machista, racista, xenófobo y además es considerado fascista por hacer enaltecimiento de la tortura, por defender la dictadura y por admirar y enaltecer al coronel Ustra, que fue el líder del sistema de torturas durante el periodo de la dictadura militar. Muchos de sus electores defienden que, aunque no están de acuerdo con todas sus ideas, que lo consideran como la única alternativa para no votar por el Partido de los Trabajadores
y como esperanza para renovar el sistema económico y salir de la crisis en la que está Brasil ahora. Entre sus electores también figura una gran parte de la población más pobre, que podría ser uno de los primeros blancos si llega al poder y consigue poner en práctica muchas de las medidas que viene anunciando. Es importante considerar, para poder entender por qué esta parte de la población está votando por él también, que ha habido una manipulación mediática en los últimos años enorme. Los medios han hecho una campaña muy grande, los partidos políticos de la oposición también, para diabolizar al Partido de los Trabajadores como si hubiese sido el único partido político que ha cometido casos de corrupción en la historia del país. Pero un hecho muy importante para entender este fenómeno es que la semana pasada el periódico Folha de São Paulo destapó las sospechas de financiamiento ilegal a la campaña de Bolsonaro por parte de empresarios que estarían pagando compañías de comunicación para hacer disparos masivos de mensajes en WhatsApp contra la candidatura de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores y para favorecer la campaña de Bolsonaro. Entre estas informaciones se sospecha que una buena parte de la información que está circulando sea información falsa. Pero no podemos ignorar la realidad de que esta idea de intolerancia ya está presente en la sociedad brasileña. Lo que la popularidad de Bolsonaro ha hecho ha sido ponerle un altavoz para que se sientan con la legitimidad para expresar estas ideas. Se supone que en ese gobierno de izquierdas que primaba por la igualdad, donde la igualdad era la cosa más importante de ese gobierno de izquierdas, estaba muy mal ser homofóbico, ser racista, ser clasista. Entonces Bolsonaro viene para convalidar toda esa gente que ha guardado esos sentimientos, ha guardado esos prejuicios y ahora se siente quizás más libre y más espaldada por un personaje como Bolsonaro, que es una especie de payaso, aunque digo entre comillas y aunque digo con un poco de recelos en decirlo, pero esa especie de personaje que entendemos que quizás actúa, no puede ser así durante las 24 horas del día, pero sí que hay gente que simpatiza con sus valores, simpatiza con esos pensamientos ocultos que mucha gente, principalmente de esa clase media blanca, que nunca ha pasado hambre, como había comentado antes, con esos pensamientos que quizás tengan esas personas, pero no tenían valor de decirlo porque sabían que iba a quedar muy mal ante la sociedad, pero viene Bolsonaro y tiene espacio y dice cosas horrendas y no sale esposado de los hechos. Y la tele empieza a hablar de él, relativizando mucho las violencias que comete. Y entonces se entiende que la tele le cede principalmente mucho espacio y la gente joven se identifica, no todos obviamente, pero mucha gente se empieza a identificar porque siente que ha tenido privilegios, ha tenido estudio, pero la parte de conocimiento histórico y sociopolítico se queda como un poco débil. Entonces embarcan como si fuera una especie de broma todo eso, ¿no? Como si realmente no hubiera un riesgo inminente de volver a una dictadura donde había gente que moría, que desaparecía, y esa gente no era gente peligrosa, eran profesores, eran historiadores, eran escritores, eran cartunistas y músicos, gente que pensaba con la propia cabeza, se quedaba imputada de ese gobierno, ¿no? Y de ese país. Entonces es gente con muy mala memoria, así como tenemos gente con muy mala memoria en muchos otros países y muchas partes del mundo, porque
se hace de una manera, el gobierno, la forma de vida y hasta hablando del ocio, porque me parece una parte muy importante a relevar, ¿no? La importancia, como había comentado, de las telenovelas en Brasil que ocupan un horario noble en la tele y están reforzando siempre ese mensaje clasista y enseñando como el pobre es un pringadito, y como la gente rica tiene creatividad y tiene vida, y haciendo esa simpatía a esa clase más alta, mientras la gente pobre, uy, que no es tan interesante, que no queremos tener identificaciones con la gente pobre muchas veces. Y entonces de ahí entiendo que hay parte de la población que está apoyando a Bolsonaro de una manera absurda y muy ciega, pero me alegro que haya también una parte de la población que ha abierto los ojos desde que la presidenta Dilma fue sacada de su cargo sin pruebas y de una manera anticonstitucional completamente, ¿no? De ahí se entiende que hubo la muerte de la democracia en Brasil, fue al menos el empiezo del fin, cuando la presidenta Dilma fue sacada de su puesto sin que hubiesen pruebas concretas. Y hoy día se sabe que ella no había cometido ningún crimen, pero no le han devuelto el puesto. Y de ahí se entiende ya que estaba pasando, Brasil pasaba por un proceso de golpe y es muy probable que en los libros de historia del futuro se quede registrado que hubo un proceso de golpe en Brasil, en ese momento un golpe político, aunque hoy día mucha gente tarde por reconocerlo. É a bala em Marielle, ele é o ódio, a flor da pele, ele é o sangue na favela, ele é o... Brasil es una sociedad extremadamente desigual. Brasil es una sociedad en la que el 71% de los homicidios corresponde a personas negras, según el Atlas de Violencia de 2017. En los perfiles de hombres jóvenes negros, la vulnerabilidad a ser asesinados por las fuerzas policiales es aún mayor. Y además, si consideramos todo esto dentro de un sistema carcelario, vemos que en Brasil el 53% de la población es negra, pero el 64% de los presos son negros. Brasil además tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos y de China, con 726.000 presos. Tiene una tasa de ocupación de casi el 200%, lo cual quiere decir que hay 2 presos por cada plaza en la prisión. Y aún así, Bolsonaro sigue defendiendo que la solución contra la violencia es dar armas a la población, matar a los criminales y encarcelar más. ¿Dónde quiere colocar a estos presos? Muchas personas sienten miedo por las amenazas que Bolsonaro viene haciendo. Pero es importante considerar que una gran parte de la población brasileña ya sienten miedo desde hace muchísimo tiempo. Sienten miedo por ser negros y poder asesinados. Sienten miedo por tener el cuerpo de una mujer negra que puede ser violada con mucha más vulnerabilidad. Onde nos quer o livre é a jaula, a hipocrisia indita os cidadãos de bem. Bolsonaro deja muy claro cuáles serán los colectivos que van a sufrir más si tiene la oportunidad de ser el nuevo presidente de Brasil, que son las personas LGBTI, las personas negras, las personas pobres en general y por supuesto las personas indígenas que no van a tener sus tierras protegidas y tampoco las comunidades quilombolas, que son comunidades afrodescendientes en Brasil, que residen en los mismos espacios hace como décadas, siglos casi. Y esas comunidades no van a ser protegidas, como siempre que tienen oportunidad para hablar de esa gente, que no ve como personas de primera clase claramente, son una especie de escoria de acuerdo con sus palabras, son personas vagas, personas ignorantes, personas que se aprovechan del gobierno actual y él quiere acabar con eso.
Es muy extremista su posición y realmente lo que más molesta no es que pueda decirlo, es que haya tanta gente que lo está que apoyando. se escondem num discurso isento. Hay una gran parte de la población que ya está militarizada. Desde que Temer aprobó en este año la intervención en la seguridad en Río de Janeiro, muchos barrios de Río, principalmente favelas, los más pobres, están bajo intervención militar donde muchísimas vidas se están cobrando en nombre de una supuesta limpieza criminal y muchas de estas muertes ni siquiera se dan a conocer. Es decir, si ya existe un sistema de impunidad racista, de condenación y criminalidad de las personas negras, de los indígenas, ¿qué puede pasar si un discurso más autoritario aún no llega al poder? Que não se vê ao lado de quem goza da Los coragem. indígenas vienen luchando desde hace 500 años y Bolsonaro ha dicho que no va a dar ni un centímetro de tierra para las poblaciones ancestrales. Es decir, estas poblaciones que ya vienen resistiendo desde hace mucho tiempo, lo único que van a hacer ahora es fortalecer su movimiento y fortalecer su resistencia. Mientras tanto, otros movimientos se vienen creando, muchos movimientos feministas se unieron bajo el eslogan El INAO, el no. Esto representó la gran fuerza de los movimientos feministas ahora mismo en Brasil. Los movimientos feministas consiguen atraer muchas de las demandas que atraviesan las problemáticas de la sociedad brasileña, como es homofobía, transfobía, desigualdad social, racismo. Y a pesar de que estos movimientos siguen creciendo, siguen resistiendo, están bajo una sombra de amenaza de un posible gobierno autoritario en el que Bolsonaro ya dio un discurso el domingo pasado amenazando de que, por ejemplo, el movimiento sin tierra y el movimiento sin techo, que es uno de los movimientos más fuertes de Brasil junto con el movimiento feminista, serían considerados terroristas. Es decir, ¿qué va a pasar con todos estos activistas? Aún así, ellos dicen que la solución que hay ahora es resistir, seguir organizándose, ocupar las calles y seguir resistiendo como muchos de ellos lo hicieron siempre. Hay un miedo creciente en la población, principalmente en la población que está contra él. El padre de una amiga le decía hace unos días: no te preocupes, hija, si los únicos que tienen miedo de Bolsonaro son los que están contra él. Bueno, los que están contra él tienen miedo, sí. É a faca que matou Catendê. Ele En Brasil y en España hay muchas mujeres que se están coordinando en muchos locales diferentes para estar haciendo manifestaciones antifascistas y haciendo lo que puedan con relación a eso. Tanto a manifestaciones físicas, donde nos unimos y hablamos e intentamos hablar con la gente, pero también por internet. Y además me parece muy interesante comentar que las manifestaciones que pasaron en Barcelona contra el Bolsonaro, manifestaciones de la hashtag #EleNão, fueron acudidas por muchos hombres también que estaban ahí para dar el apoyo. Entonces era una manifestación en teoría para mujeres, pero esos hombres fueron no para protagonizar, que es muy importante decirlo, pero sí para apoyar a las mujeres que estaban ahí y porque estaban de acuerdo con el movimiento que se planteaba desde la feminilidad y desde la necesidad de controlar el fascismo. é a faca que matou Catendê. Ele é a bala El movimiento El INAO surgió después de un grupo del Facebook que se llama Mujeres contra Bolsonaro, que tiene 4 millones de seguidoras. Surgió ahí. Fue creado por Ludmila Teixeira,
que además después de crear este grupo ha recibido amenazas. Y dentro de este grupo surgió pues el Mujeres contra el Bolsonaro en el exterior. Es como si fuera un 8M y el objetivo es luchar contra el fascismo de Bolsonaro. Pero los movimientos sociales siguen resistiendo, se siguen creando nuevas asociaciones. Ayer, por ejemplo, hubo una gran movilización en la calle. Muchas personas se están encontrando para discutir, por ejemplo, en universidades, a pesar de que en los últimos 3 días muchos actos en universidades han sido anulados y, por ejemplo, tribunales regionales electorales mandaron a las fuerzas de seguridad a retirar banderas con símbolos antifascistas porque consideraban que podía desprestigiar la candidatura de uno de los candidatos. En este caso, que podía favorecer la candidatura de Haddad y desprestigiar la candidatura de Bolsonaro. Asumir que símbolos fascistas que no arremeten contra ningún partido político pueden ser perjudiciales contra la candidatura de algún candidato supone que estos mismos tribunales reconozcan que hay una candidatura que está siendo fascista y que estos mismos tribunales sean cómplices del silenciamiento contra una discusión para tomar conciencia sobre este asunto y para que los movimientos sociales puedan organizarse. Había muchas españolas, lógicamente, muchas mujeres del 8M que fueron las que me ayudaron a organizar, y la del colectivo de trabajadores del hogar también. También había chicas del 12N y brasileños en realidad éramos muy pocos porque, como ya dije, cuando estaba organizando pues me reuní con varios grupos de brasileños que viven aquí y terminé con crisis de ansiedad porque eran insultos y no saben hablar, no razonan, y lo contradictorio es que la mayoría eran inmigrantes irregulares. Entonces yo creo que estábamos 7 o 8 brasileños en total. La situación y los resultados los veremos en las elecciones, y sea cual sea el resultado es muy importante que toda la movilización esté fuerte y resistente, porque tanto si gana Bolsonaro como si gana Haddad va a ser necesaria una resistencia muy fuerte, porque Bolsonaro ya anunció que no aceptaría una derrota. Muchas mujeres negras activistas en Brasil que se candidataron para puestos públicos y que fueron electas y que estarán ahí para el año que viene para poder representar la población negra y la población pobre, la población LGBT y todo eso. Entonces sí que hay personas que están determinadas a quizás dar la vida por la igualdad en Brasil, por lo que consideran la justicia realmente. Pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não, 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 ele não. Y hasta aquí concluyo este episodio de Contradiscursos. Me gustaría conocer tus reflexiones y comentarios. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. Contradiscursos solo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete en las principales plataformas de podcasting y en el canal de Telegram Contradiscursos. Mi nombre es Víctor Paul y te espero en el próximo episodio.